verlo claro. Ver claro que hay algo que debe cambiar. Sentir la imperiosa necesidad de hacer que eso cambie. Poner todas tus fuerzas en ese cambio y encontrarte una resistencia. Una resistencia pasiva que boicotea desde la inacción, o una resistencia virulenta que se enfrenta de forma vehemente a cualquier iniciativa de mejora alineada con eso que vemos tan claro. Joder, que es que no lo veis. ¿No veis que tenemos que cambiar? Es que estáis ciegos. Enfadarse. Enfrentarse. Y en muchas ocasiones desistir. Perder fuelle. Desmotivarse. Pues mira, ¿sabes qué? A la mierda. Ya no merece la pena ni siquiera intentarlo. Que levante la mano quien no se reconozca en esta situación. Duele, ¿verdad? Es frustrante y duele. Para poder lograr esa transformación hay que entender muy bien qué es el cambio, cómo funciona, cuáles son los mecanismos clave, cómo se gestiona. Lo que yo he descubierto en mi experiencia a lo largo de todos estos años es que hay un montón de literatura, un montón de reflexión y acopio de experiencias que nos pueden ser muy útiles, de las cuales podemos aprender y aplicar lo aprendido. Bienvenidos al episodio 3, Gestión del cambio en el mundo real. Cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar. Se convierte en una excusa. ¿Quién no ha escuchado alguna vez eso de todo eso que explicas está muy bien, pero en el mundo real... Pero en el mundo real. Este podcast es para aquellos que tenéis la firme convicción de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Todos aquellos responsables de la transformación de vuestras compañías encontraréis aquí la forma de desactivar ese pretexto, ese portazo al cambio, ese aquí no se puede. Adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Y antes de arrancar con el contenido del programa de hoy, que ya os avanzo que va a ser larguito, entre otras cosas porque a mí me gusta poner foco en la entrega de valor, no en egométricas de podcast perfecto, rollo 22 minutos y tal. Antes de arrancar, quería agradecer a todos aquellos que habéis escuchado los 3 primeros episodios y especialmente a quienes me habéis dado feedback, que sois un montón: Pat, Beal, Leo, José Manuel, Unai, Eduardo, César, Tony, Chus, Guillermo, Isidro, Ana Chiara, Antonio, etcétera, etcétera, etcétera. Perdonad que no os nombre a todos, pero de verdad que sois un montón. Muchos de ellos sospechosos habituales, pero otros muchos, gente con la que hasta ahora no teníamos ningún tipo de contacto, cosa que me llena de alegría. Gracias, 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 gracias a todos, de verdad. No sabéis lo que me ayuda a recibir feedback. Mención especial a aquellos que además os habéis molestado en darme unas estrellitas en iTunes, porque es lo verdaderamente crucial. Y sobre todo a Francisco Salvador y Fernando García, que se lo han currado y hasta el momento de grabar. Estas dos son las 2 personas que he visto que me han dejado una reseña en iTunes. De verdad, 1000 gracias a todos. Sois más majos que las pesetas. Y cuando os digo que no sabéis cómo de importante para mí es recibir feedback, lo digo de corazón. Siendo sincero, qué diferente es dar una charla donde puedes ver el brillo de los ojos al tipo de la tercera fila, ¿sabes? Donde ves a la peña sintiendo con la cabeza o mirándote con cara de estoy viendo a un marciano emitir sonidos pero no entiendo nada. Porque eso te permite cambiar, te permite reforzar una idea, un comentario, esto como lo he explicado, me doy cuenta de que no se entiende y lo puedes retomar, lo puedes moldear, ¿no? Supongo que poco a poco, episodio a episodio, pues me iré encontrando a mí mismo. Pero ahora que no nos oye nadie, os he de decir que de momento me he sentido algo incómodo. Hablar a un micrófono sin más retorno que tu propia voz impostada y desconocida.
a través de los auriculares, pues está muy lejos de ser una experiencia familiar para mí. Por eso es tan importante vuestro feedback, de verdad, para mí es vital, vital. Así que os animo a que lo sigáis haciendo y de nuevo, gracias. Y por eso me apetecía tanto traer a un invitado al podcast. Tenía muchas ganas de poder tener una conversación desde un yo mucho más cercano a mi yo verdadero y especialmente ilusionado porque ese invitado es también un buen amigo. Sin más, os dejo con la entrevista. Disculpad si hoy oís cierto eco o algunas psicofonías y ruidos de fondo. Estoy grabando desde Runroom. Normalmente lo hago en una habitación de mi casa. Hoy lo estoy haciendo desde Runroom y claro, aquí hay gente que hace soniditos y se mueve. Disculpadme si eso os distrae un poquito. Espero que sepáis perdonarlo. Os dejo con la entrevista. Un abrazo. Bueno, José, bienvenido. Gracias. Eres mi primer entrevistado en el podcast, así que a mí me hace mucha ilusión que estés aquí. Te estoy muy agradecido. Igualmente. José Enrique Rodríguez Huerta, para quien no lo conozcáis, tía, tienes nombre de ¿cómo te diría, tío? De justiciero, tío. José Enrique Rodríguez Huerta. José es un viejo amigo y viejo conocido en Runroom, a pesar de su juventud. Él es consultor de transformación organizacional, propietario de Smoking Brains, lo digo bien, y yo siempre suelo pavonearme, suelo decir que tengo el honor, Runroom tiene el honor de ser el primer cliente de Smoking Brains a nivel de transformación. Así mismo, Sí, José llegó a Runroom en un momento de cambio, como no podía ser de otra manera para nosotros. Creo que no conozco ningún otro momento que no sea de cambio en Runroom. Pero ese era especialmente difícil. Teníamos un reto también a nivel técnico y José nos ayudó un montón. Y poco a poco él mismo se fue transformando su rol dentro de Runroom, ¿no? Hasta dar el salto a tener su propia consultora de transformación organizacional. Y ya os digo, o sea, fue como seamless, ¿no? Sin costuras. Arrancó su idilio con Smoking Brains y inmediatamente nosotros le pedimos que siguiese en el barco. José, ¿me dejo algo? ¿Que quieres comentar algo de ti mismo? No, creo que ¿A qué presento bien, tío? Exacto. Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar de gestión del cambio. Yo creo que es un tema para muchas personas, es un gran desconocido. ¿Qué es la gestión del cambio, José? ¿Cómo la definirías? La gestión del cambio la definiría como, de alguna forma, maximizar las posibilidades de éxito de un cambio. Uh-huh. O sea, al final el cambio es algo que es constante, es algo que quieras o no va a ocurrir, ¿no? Y de alguna forma hay cosas que pueden impedir que el cambio que vayas a realizar pues tenga los resultados que estás buscando. Al final hay cambios buenos, ¿no? Hay cambios malos. Entonces si puedes siempre llevarlo hacia donde interesa, desde el punto de vista estratégico en la organización, desde el punto de vista personal también, ¿no? De crecimiento y tal, pues qué mejor, ¿no? Que tener las herramientas, digamos, un poco para lograr ese resultado, ¿no? Final. Claro, de alguna forma es darle un poco de consciencia a esa transición, ¿no? Que tiene que haber. Exacto, es un poco como el cuento del cien pies, ¿no? Que se mira las piernas, sí. ¿No? Va a ocurrir de todas formas, entonces tener las herramientas, tener la conciencia de cómo facilitar ese proceso, ¿no? Y de cómo guiarlo hacia donde uno necesita que vaya, ¿no? O sea, uno quiere que vaya, pues es fundamental, ¿no? Sí, muchas veces nos encontramos. Yo mismo recuerdo, me encontré en un momento en el que me sentía de alguna forma impulsor del cambio o agente del cambio en el sentido proactivo, digamos, dentro de
Y recuerdo, pues, claro, no tener ni idea de todo esto, ¿no? Y sencillamente ver mi objetivo, ¿no? Y eso realmente es frustrante cuando no entiendes todos los agentes que intervienen dentro de un propio proceso, ¿no? Para mí eso es lo realmente potente de esta ciencia, entre comillas, ¿no? De esta disciplina. Al final hablabas, ¿no?, de agente del cambio. Al final, el agente del cambio, todo el mundo es agente del cambio, ¿no? Solemos identificar más el tema de agente del cambio con alguien que está activamente, ¿no?, impulsando o tirando del carro, ¿no? Pero la realidad es que si dentro de la organización hay alguien que por X o Y no acaba de lograr un buy-in, no acaba de comprar esa transformación, pues también es un agente del cambio, también te está dando feedback sobre ese proceso y qué tipo de necesidades nos están cumpliendo, ¿no? Entonces, al final todos somos agentes del cambio, lo queramos o no. Claro. ¿No? Más quien se pone un poco la etiqueta, ¿no? Exactamente. Comentábamos antes a micrófono cerrado, ¿no?, que igual sería interesante, pues, entender tipos de cambio o cuáles suelen ser las distintas categorías del cambio, ¿no?, entendido dentro de una transformación organizacional, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, hay muchos motivos por los cuales se puede querer un cambio dentro de la organización, ¿no? El primero, obviamente, es un tema estratégico, ¿no? De alguna forma, la visión que tiene la organización de cómo, ¿no?, de cómo funcionar o de en qué dirección quiere ir, puede implicar que hay que cambiar cosas, ¿no? Tanto de cómo trabajamos, ¿no?, procesos, etcétera, como a nivel también de modelo mental, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de enfocarse a la experiencia de cliente o a la experiencia de usuarios, etcétera, es un caso claro en ese sentido. Pero aparte de eso, también puedes estar ligado, ¿no?, a un tema de reestructuración. Por ejemplo, liderazgo dentro de la organización, la jerarquía, como, no sé, si creas una nueva división, por ejemplo, eso puede llevar una transformación en cuanto a las responsabilidades, en cuanto a las capacidades, a lo mejor, que necesita la gente dentro de la organización, etcétera. También está el tema, por ejemplo, del cambio cultural, ¿no? La cultura de la empresa, ¿no? Ese animal mitológico que todo el mundo quiere tener y que sea guay, ¿no? Pero muchas veces no lo es, ¿no? Entonces, eso es otro de los puntos también que puede ser un trigger, ¿no? Un desencadenante para una iniciativa de cambio o un proceso de cambio. Y desde luego el tema de procesos, ¿no? El tema de reducción de costes, toda pasta, ¿no? En general, ser mucho más efectivos, ¿no? O mucho más eficientes, pues es desde luego una... Y bueno, de aquí, bueno, a nivel iniciativas de cambio, ¿no? Toyota es uno de esos ejemplos claros, ¿no?, donde las cosas siempre están cambiando, siempre están optimizando, pero precisamente están buscando mejorar ese proceso, mejorar la forma en que entregan valor a sus clientes, ¿no? Ok. En las notas del episodio colgaré un paper que me ha pasado José de la Universidad de Pensilvania, que se llama Deriving Value from Change Management, y de alguna forma aquí comentan bastante profundidad, pues precisamente eso, ¿no? Las categorías de las distintas iniciativas del cambio. Sumarizando un poquito, cambio estratégico, cambio de liderazgo, cambio cultural, cambio a nivel de pasta, ¿no?, de eficiencia, de reducción de costes, y cambio a nivel de procesos. Digamos que estas serían como las 5 grandes categorías que se recogen en este paper. En ese sentido, claro, hablamos de esas categorías, ¿no?, esas grandes categorías. ¿Cuáles son los principales motivos del cambio, en el sentido de cuáles son los principales agentes al final, ¿no?, de eso que nos hace cambiar? Hay un montón. O sea, al final, cada evento que hace que el contexto en el que está la organización cambie puede ser un trigger, ¿no? Puede ser un desencadenante. Pero cosas que suelen pasar
bastante comunes, ¿no? La entrada de un nuevo CEO, un nuevo director de departamento, área, etcétera, es uno de esos triggers, ¿no? Esa persona que viene con a lo mejor una visión distinta de cómo se hacen las cosas, ¿no? O una idea de cómo quiere hacerlas. Entonces, eso de por sí ya genera un cambio. A nivel, por ejemplo, de reducción de costes, el tema del outsourcing es otro punto interesante también, ¿no? Cómo aprendes a trabajar cosas que a lo mejor tenías in-house, ¿no? Que las hacías dentro, ahora están delegadas a lo mejor un colaborador externo, dentro de la misma empresa, a lo mejor en otra área, en otro país. Eso también es un reto bastante Claro, importante. racionalizar todo eso, ¿no? Para hacerlo de forma más efectiva y que... Claro, es cambiar de nuevo, es cambiar muchas cosas, no solo el proceso, sino también cómo pensamos sobre la colaboración, qué tipo de limitaciones tenemos, ¿no? Y cómo las incorporamos o trabajamos alrededor de ellas para que no nos afecten, ¿no? Eso al final es un punto interesante también, ¿no? Obviamente también están temas de disrupción tecnológica, cosas del estilo. Transformación digital. Exacto. Transformación digital. Cómo aplicamos estas herramientas de forma tal que transformemos la experiencia, ¿no? Un poco de los usuarios y el servicio que estamos prestando a nuestros clientes, a nuestros usuarios, ¿no? Así... Sí. No sé, hay casos un poco a lo mejor más negativos, ¿no? A lo mejor, como podría ser un downsizing, ¿no? En plan... recorte de plantilla, ¿no? Tenemos que recortar plantilla. Exacto, no todos los cambios son todo lo buenos que nos gustarían, ¿no? Pero independientemente de eso, es necesario estar preparado para lidiar. Claro, porque es el mundo real, precisamente, ¿no? O sea, realmente es algo con lo que hay que lidiar, te guste o no, muchas veces, ¿no? Es una realidad que tenemos que afrontar y que tenemos que gestionarla de la forma menos dolorosa posible, ¿no? Por ejemplo, también ¿no? Hablábamos de una adquisición o una fusión, este tipo de cosas. Yo muchas veces oigo hablar, ¿no? de empresas que tenían muchas ganas de hacer un éxito, de venderse a un grupo más grande, ¿no? De ser vendidas a un grupo más grande, y realmente muchas veces hay un gran fail precisamente porque no se ha gestionado bien ese merge, esa integración cultural o esa integración a nivel de procesos entre las dos empresas y tal. Seguramente conocemos todos un montón de casos. Es que ahí hay un choque a todos los niveles, ¿no? Exactamente. Hay un choque a todos los niveles. De hecho, como resultado de un merger, podría haber downsizing, ¿no? O sea, bueno, que es bastante habitual también. Exacto, ¿no? Sí. Hay redundancia, digamos, en las cosas, dentro de las funciones dentro de la organización, y puede ser que ocurra eso. Puede ser que a nivel de procesos, etcétera, en muchos casos... si no se gestiona bien, ¿no? El motivo por el cual a lo mejor se adquiere la empresa, ¿no? Que es a lo mejor para mantener esa competitividad o para obtener cierta tecnología o cierta forma de trabajar, ¿no? Termina afectando, ¿no? La cultura de la empresa que adquiere termina afectando la cultura de la empresa que es adquirida, y al final se debilita un poco el motivo original. Entonces, todas estas cosas a tener en cuenta. A mí si estamos hablando hoy de gestión del cambio es porque creo que las compañías hoy tienen un reto que es precisamente poner al cliente en el centro de su estrategia, ¿no? Esto que llamamos el customer centric, no ser customer centric, ¿no? Y esto inevitablemente supone una transformación cultural. Toda la empresa tiene que estar enfocada en eso. También es una transformación, eso supone con toda probabilidad una transformación estructural, ¿no? Romper esos silos de conocimiento, etcétera, ¿no? Ese es otro motivo por el cual, digamos que es el motivo principal por el cual a mí me interesa hablar de la gestión del cambio en este podcast, ¿no? Yo creo que
lo que podemos hacer por nuestros oyentes, de alguna forma, es... A mí me gustaría, de alguna manera, establecer como un marco teórico. Esto es un tema muy estudiado, muy estudiado, muy profundamente estudiado. Me gustaría de alguna forma establecer una especie de marco teórico, entender cuáles son las corrientes de pensamiento, hacia dónde se ha evolucionado, todo este tipo de cosas, si te parece, y luego bajarlo al mundo real, ¿no? Bajarlo al mundo real en el sentido de qué podemos hacer desde ya. ¿Qué puedo hacer yo, no? Sí. Exactamente, ¿qué puedo hacer yo si quiero impulsar un cambio en este sentido, si quiero concienciar sencillamente, ¿no? A veces la concienciación es una transformación en sí misma, ¿no? Uh-huh. ¿Qué modelos de gestión del cambio? A ver, aquí hay como dos vertientes así bastante definidas, ¿no? Una vertiente que es que tiene sus orígenes con un tipo que se llama Kurt Lewin, uh-huh. Que entiende el cambio a nivel organizacional, etcétera, como un estado, ¿no? Tienes algo que está en un estado que está congelado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces tú, cuando empiezas el proceso de cambio, lo que haces es irlo metiendo energía, ¿no? Ir transformándolo, pero lo estás descongelando, ¿no? Pensemos en agua, por ejemplo, ¿no? ¿no? Pasa de un estado sólido en hielo, se vuelve líquido, ¿no? Y cuando ya lo tienes en la forma que quieres, entonces lo vuelves a congelar de nuevo, ¿no? Uh-huh. Y esta es, digamos, la vertiente en la cual trabajan, o sea, cada uno con su propio método, ¿no? Con su propia aproximación, ¿no? Pero a grandes rasgos viene a ser un poco la idea detrás de lo que sería un proceso de cambio organizacional, ¿no? Uh-huh. Donde tienes un estado actual, a raíz de hacer cosas, ¿no? Pues lo vas moldeando un poco y luego lo que quieres es que se vuelva a quedar así, ¿no? Que no revierta a su forma estandarizar, anterior. Digamos, ese estado, de alguna manera, ¿no? Sí, que quede arraigado, digamos, dentro de la organización, ya sea a nivel cultural, a nivel de procesos, de lo que sea, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, de aquí ven, por ejemplo, Kotter, ¿no? Uh-huh. Cosas de este estilo. Exacto. Luego también hay otra vertiente Kotter, que tiene un libro que se llama, si no me equivoco, una fábula que se llama My Iceberg is Melting, ¿no? que precisamente habla un poco de hielo derritiéndose, pero bueno, no tiene nada que ver. Pero continúa, José, quería hacer este apunte. Sí, Kotter es bastante conocido, pero de nuevo bebe de muchas vertientes. Sí, de hecho, es algo que está muy estudiado, lleva, dentro de lo que es Management Consulting lleva muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Yo, de hecho, yo solo conocía el modelo, solo conozco, básicamente. Mi expertise no es, digamos, ¿no? Yo no soy un experto en la transformación en la gestión del cambio. Yo solo conocía el modelo de Kotter hasta hace muy poquito, y hablando una vez con Eugenio Molini, que es un tipo que se dedica a gestionar el cambio también en organizaciones y tal, ¿no? Es un consultor muy especial, te diría. Es un tipo especial, ¿no? Hablé con él y hablaba de Kotter, ¿no? Yo le hablaba de Kotter porque, claro, Kotter, y el tipo no conocía a Kotter, ¿no? Y ahí me di cuenta y digo, uy, ay. Que no tenga yo un sesgo como muy cerrado, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, la idea es esa, ¿no? Kurt Lewin, digamos que es como el padre de esta corriente, ¿no? De la cual beben Kotter y otros autores, y luego... Y luego hay una vertiente mucho más emocional, ¿no? Okay. Mucho más relacionada con cambio de comportamiento en lo que es el individuo, ¿no? Y tal. Y entonces ahí tienes cosas como el modelo ADKAR, ¿no? Sí, en general todas estas cosas que vienen un poco de lo que es la psicoterapia y cosas de este estilo, ¿no? De cómo gestionamos el cambio a nivel emocional. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que a la hora de trabajar un cambio dentro de la organización tienes que moverte en ambas cosas. No hay una bala de plata, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tienes lo que es la transformación a nivel organizacional, pero las personas las personas son la organización, ¿no? Claro. Entonces, de alguna forma, esa gestión también emocional de cómo se prepara y de cómo los líderes dentro de la organización pueden ayudar a pasar esa transición, ¿no? Uh-huh. Pues es fundamental. Claro. O sea, digamos que esta segunda corriente se basa más en el comportamiento, digamos, ¿no? Sí, más de las personas, exacto, ¿verdad? Exacto. Más a nivel individual, te diría, o a nivel
psicológico, emocional. Ok. Aquí tienes cosas como, yo qué sé, como Virginia Satir y cosas de este estilo, ¿no? The House of Change, cosas... O sea, son varios modelos así que te ayudan un poco a precisamente entender un poco cómo gestiona la gente, ¿no? Ese cambio, pero a un nivel mucho más individual, ¿no? No sé si conoces esto, por ejemplo, en House... Doctor House. Doctor House. Bueno, tiene que ser lupus, entonces. Tiene que ser lupus. No, aquello de las etapas, the stages of grief, ¿no? De pérdida, ¿no? Como denial, anger, todos estos. Okay. Pues esto es otro de esos modelos, sí. ¿no? De cómo cuando alguien pierde algo, ¿no? Pues es ese estilo de... Sí. Esto es, pero no sé qué tiene que ver esto con House. Es que me acabas de... Me acabas de descolocar, porque yo esto se lo atribuye a una autora, no recuerdo el nombre, lo buscaré y lo pondré en las notas. Me suena una tal Elizabeth no sé qué, que es un poco el proceso de duelo, ¿no? ¿Por qué fases, si no me equivoco, pasas cuando tienes un cambio chungo en tu vida, cuando tienes un cambio negativo en tu vida, cuáles son las distintas fases por las que pasas, ¿no? A nivel de duelo, ¿no? La negación, la aceptación, la ira, todo esto, ¿verdad? Sí, de hecho, pero no Elizabeth, no. ¿No es Elizabeth? No. No es Elizabeth, ¿cómo se llama? Es un modelo creado por dos, ¿vale? Okay. Kubler-Ross se llama el modelo este. Vale, pero es que es Elizabeth Kubler-Ross, ¿eh? A ver, espérate. Mira, lo estoy buscando en tiempo real. Sí. Elizabeth Kubler-Ross, tío. Hemos llegado a algo conjunto, ¿eh? Tú has aportado a Kubler-Ross y yo la parte de Elizabeth, ¿ok? Sí, es Elizabeth Kubler-Ross. Es una doctora... que bueno, con un montón de doctorados y es una evidencia. Sí, de nuevo, la idea es a través del estudio, digamos, precisamente de estos procesos de duelo, de hacer mucha terapia, digamos, pues desarrolló este sistema, ¿no? Ok. Vamos a profundizar un poquito en alguno de los modelos, si te parece. Yo creo que el más conocido, al menos no sé en tu caso, pero al menos en mi entorno y en el mundo... del tipo de organizaciones a los cuales yo me siento cercano, yo he oído mucho hablar de Kotter, ¿no? Yo creo que es un modelo que a mí, al menos a nivel, en mi experiencia, me ha ido muy bien entender cuáles son los 8 steps, los 8 pasos de Kotter. Llévanos un poquito hacia ahí, José. ¿Quién es Kotter? ¿De qué habla Kotter? ¿Qué propone? Kotter es un consultor, ¿vale? Y el modelo de Kotter al final viene a raíz de su experiencia, ¿no? Precisamente ayudando en transformaciones en cientos de organizaciones, ¿no? Entonces, antes de que escribiese el Leading Change, él publicó un artículo en la Harvard Business Review en el 95, creo que 95. fue, o algo así, sí. ¿vale? Que se llamaba Leading Change, Why Transformation Efforts Fail. ¿Vale? Y en este artículo precisamente lo que hacía era, de alguna forma sentaba las bases, ¿no? De cuáles son las cagadas más comunes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y es sobre lo que ha construido el modelo. Entonces, esto que comentas de los 8 pasos, pues son como 8 pitfalls, ¿no? Son errores muy comunes. Como puede ser, por ejemplo, la falta de una visión, ¿no? Que es lo que queremos conseguir con este cambio. Si no tienes eso, exacto, no, si no tienes eso, pues a dónde vamos, ¿no? Es muy difícil que la gente te pueda seguir ahí o pueda entender un poco qué es lo que se quiere transferir. Y así sucesivamente, ¿no? Temas como la comunicación, temas como planear para que haya quick wins, y que puedas sustentar el cambio, pero obteniendo resultados a corto plazo también para ir metiendo energía, ¿no? En ese sistema. Temas como la comunicación, tengo esa comunicación, tengo esa visión, ¿no? Pero si solo hablo de ella una vez al año, ¿no? En el opening o una vez al trimestre, ¿no? Pues no es suficiente, no va a funcionar, ¿no? Otro de los temas interesantes que tiene precisamente el modelo de Kotter, y que es uno de los
es la idea de tener un soporte dentro de la organización que ayude a impulsar todo lo que es el cambio, lo que llaman la coalición del cambio, ¿no? Este equipo, ¿no? Que de alguna forma ayuda a guiar todas las iniciativas de transformación y todos los proyectos, digamos, de transformación. Que es un equipo que además tiene que tener un balance bastante interesante, porque ahí adentro, dentro de ese equipo, tiene que haber no solo una representación de la organización, o sea, tiene que haber gente de todos los puntos, ¿no? Tiene que haber skills, ¿no? Tiene que haber gente con el conocimiento, el expertise técnico, tiene que haber gente que sea capaz de motivar a otros, ¿no? De conseguir de alguna forma que haya quórum, tiene que haber gente con autoridad, ¿no? Pues habrá que tomar decisiones, muchas veces decisiones que no son muy populares, ¿no? Y eso también tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que haber gente con ascendencia, digamos, dentro de la organización para que puedan quitar impedimentos. En fin, es una combinación muy variada, ¿no? Que se complementa, ¿no? O sea, y de alguna forma es una de las cosas que hace que precisamente esas pequeñas llamitas, ¿no? O chispas dentro de la organización pues terminen sacándose todo el provecho que pueden tener, ¿no? En las notas del episodio, os decía, os voy a colgar varios recursos. La URL va a ser carlosiglesias.info/E003 de episodio 3. Aquí os colgaré también una gráfica con cuáles son los 8 pasos de Kotter. ¿Estos pasos son lineales, José? No, aunque se suele pensar en el tema de, ¿no? Son pasos, ¿no? Primero esto, segundo esto, tal. En realidad es algo que está ocurriendo todo el tiempo durante la transformación. O sea, tú todo el tiempo estás mirando establecer quick wins. Estás mirando de que no decaiga el sentido de urgencia, ¿no? Que es uno de los más importantes ahí, ¿no? La idea de que la prioridad del cambio o la prioridad de lo que se está haciendo pues no decaiga, ¿no? Que el día a día no nos coma, que es uno de los es otro de estos pitfalls, ¿no? Sí, la idea es que eso está ocurriendo todo el tiempo. Todo el tiempo estás mirando uno de clarificar aún más la visión, de poderla comunicar. Estás mirando de que el equipo se sume la gente que tiene que estar o se vaya reciclando también, ¿no? En dependencia del momento en el que está el cambio, puede ser que necesites más ¿no? Gente de un tipo, de otro, etcétera, ¿no? Y al final lo que sí que, digamos, si tuvieses que dividirlo en 3 partes, ¿no? Okay. Estaría estaría dividido como en crear un contexto satisfactorio, digamos, para lograr el cambio, ¿no? Luego estaría lo que sería lograr engagement dentro de la organización o lograr que haya ese compromiso, esa implicación dentro de la organización. Y luego, volviendo un poco a este tema del modelo de Freeze, que quede anclado. Disculpa, es que me vienen los anglicismos. Sí, complicado. Sí, que quede anclado, digamos, dentro de la organización. ¿Cómo haces para que no se detenga, para que continúe funcionando, pero sea la nueva forma de hacer, ¿no? El nuevo institucionalizado, exacto. Sí, por sumarizar un poquito, ¿no? De lo que habla Kotter en este paper Leading Change, en el paper previo al libro. Él habla aquí ya de esos 8 pasos. El primero sería establecer sentido de urgencia. Exacto. El segundo sería formar esa coalición que explicaba José. El tercero habla de crear la visión, ¿no? El cuarto sería... Dime. De nuevo, es que parece como que son secuenciales. Sí. Pero tú puedes, por ejemplo, tener una visión, ¿no? Cuando un CEO entra a una organización puede ya traer su visión. ¿Qué sucede? Mientras, por ejemplo, en este punto de la visión, ¿no? Mientras más colaborativo sea ese proceso, ¿no? Mientras más refinado esté, mientras más input tengas del resto de la organización, claro, mejor. Exacto. ¿no? O sea, tú puedes venir y tener una idea y querer que la gente la siga, ¿no? Pero vas a estar todo el tiempo intentando venderles tu idea, ¿no? Y no va de eso, ¿no? Va de construirla hasta cierto punto, ¿no? De forma colaborativa, ¿no? Entonces, de alguna forma,
hay todo un espectro, ¿no? Ahí, por ejemplo, en construir la visión hay todo un espectro entre esta es la visión y vamos para acá y síguelo, ¿no? O mira, es bueno para ti o tal, versus, ¿no? Algo que estaría ya en el otro extremo completamente, que es, ok, ¿a dónde queremos ir, ¿no? Uh-huh. Que es lo que vemos como que es importante, ¿no? Uh-huh. Y ahí, en algún punto intermedio, o sea, esto no es para todas las organizaciones tampoco, ¿no? Pero en algún punto intermedio debería haber un balance, ¿no? Okay. Debería haber un equilibrio, ¿no? Decíamos, los tres primeros era establecer sentido de urgencia, el segundo crear esa coalición, el tema de la coalición, el tercero crear esa visión, que, como decía José, ¿no? Que puede ser una cosa muy dirigida o vendida, digamos, al resto o co-creada. El cuarto es comunicar la visión y, de nuevo, esto no es una cosa que haya que hacer una sola vez, sino que hay que establecer esos mecanismos constantes de comunicación, que hagan que la gente tenga presente, que todos tengamos presente esa visión. Esto tiene que formar parte del discurso diario, ¿no? O sea, vienes a verme, ¿no? Con una situación, pues la pregunta, ¿no? Que debería de estar ahí también es cómo esto encaja con la visión que tenemos, ¿no? O sea, tú me estás proponiendo hacer tal, ¿vale? ¿Cómo esto nos ayuda a ir en esa dirección, ¿no? Y no solo es una pregunta o una reflexión que a nivel de liderazgo debería de generarse, ¿no? Sino individualmente, ¿no? Al final lo que se está buscando es, antes de venir a proponer o antes de, pues, que tengas la información, ¿no? Para tomar tú también la decisión. Porque precisamente el quinto paso es empowering, empoderar. Es una palabra un poco chusquilla en sí mismo, como palabra, ¿no? Pero habla de empoderar a los demás a actuar sobre la visión, ¿no? Precisamente, ¿no? El sexto sería planificar y crear quick wins, ¿no? O sea, no sé cómo traducir quick wins al español, sería como... Resultados a corto plazo. Exacto, resultados rápidos, o sea, que demuestren de forma muy rápida y con poca energía que estamos mejorando, que ya estamos logrando ese cambio. Es una herramienta muy útil para que el cambio traccione, digamos, ¿no? Exacto. El séptimo sería consolidar las mejoras y producir más cambio todavía. Y el último sería precisamente eso que comentabas antes, ¿no? Institucionalizar esos nuevos comportamientos, esa nueva forma de actuar, ¿no? Ok. Ahora estaba pensando, estabas dando muchas pistas, ¿no? Estabas hablando de la visión, de la co-creación de la visión y tal. Y me estaba recordando mucho un poco al proceso que arrancamos en Runroom hará, pues no sé, ¿cuánto? Hace 2 años y medio, 3 años. Fue un proceso más de cambio. Yo, desde que tengo memoria de la existencia de Runroom, estamos en constante transformación siempre, ¿no? Pero José, de alguna forma, nos ayudó dimos un salto cualitativo muy importante con su ayuda. Y cuéntanos un poquito, José, ¿cómo fue tu planteamiento en este proceso, en el proyecto del cambio, ¿no? De la transformación de Runroom? A ver, lo primero es que para realizar un cambio, de alguna forma tienes que tener lo que se llaman los sponsors, ¿no? La idea de hay alguien dentro de la organización con cierto nivel de autoridad, ¿vale? Que te puede ayudar, digamos, a no solo navegar la organización, sino también entender mucho mejor cuál es el propósito del cambio. Y eso en el caso de Runroom, por ejemplo, estaba porque precisamente es una reflexión que iniciaron precisamente los socios, ¿no? A raíz de digamos, una reflexión del contexto que había y aquí podrías saltar cuando quieras, ¿vale? Pero sí. a través de una reflexión sobre el contexto, una reflexión sobre la organización y el nivel de madurez, digamos, en el que estaban en ese momento y al que querían llegar, ¿no? Y a nivel del negocio también, ¿no? ¿Qué oportunidades y qué oportunidades había para aprovechar y tal, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto es la raíz de ese proceso, ¿no? Donde hay una alineación, digamos, a nivel de toma de decisiones, ¿no? Sobre qué es lo que se quiere. Entonces, a partir de ahí se empezó a construir todo el tema de
la visión, ¿vale? Y esas son cosas, de nuevo, que se fueron ocurriendo como en paralelo, ¿no? Y a empezar a comunicar, de hecho, que se estaba empezando un proceso de cambio, inclusive sin tener muy claro, bueno, hacia dónde íbamos. Exacto, sabemos que hay cosas que tienen que cambiar, ¿no? Que queremos que sean distintas y tal. Entonces, a partir de ahí, bueno, vamos a ir construyéndolo conjuntamente, ¿no? Y se optó por en el caso de la generación de la visión, por un punto intermedio también, ¿no? Donde sí que hubo una parte de co-creación. No recuerdo cuántos éramos en aquella época, pero yo creo que unos cerca 30, unos 70, 40 personas, no me acuerdo exactamente. Sí, aproximadamente. Entonces se trabajó precisamente el tema de, bueno, a dónde creemos que deberíamos de ir, ¿no? Y luego eso se refinó con el equipo de la coalición, se refinó precisamente con los sponsors, con los socios, etcétera. Y a raíz de eso, pues, se trazó un poco un camino, ¿no? Lo que una hoja de ruta, un poco, ¿verdad? Exacto, el faro, ¿no? Esa luz que de alguna forma te ayuda, ¿no? Te mantiene en claridad. Entonces, a mí me gustó mucho que hicimos un ejercicio de alineación de propósitos, ¿no? O sea, sí, porque de nuevo es tocando el cambio no solo desde el nivel de la organización, sino desde el nivel del individuo. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando estamos trabajando ese tipo de procesos es que le pedimos a las personas, o sea, que hagan un ejercicio de visión personal. O sea, tú no puedes entender o contribuir a dónde quieres llevar la empresa, a dónde te gustaría y tal, si no sabes dónde quieres estar tú, claro, ¿no? Si no lo conectas con tu propia motivación y con tu propio propósito, ¿no? Entonces eso es algo que trabajamos desde el principio. Preguntas difíciles, ¿eh? Sí, un poco, pero bueno, es una reflexión personal que independientemente de que estés en un proceso de cambio dentro de una organización o no, conviene hacerse, ¿no? Claro. Bueno, ¿por qué me levanto todos los días por la mañana, ¿no? Y voy ¿no? ¿Cuál es el drive, ¿no? ¿Cuál es esa chispa, ¿no? que me mantiene, ¿no? Funcionando. Entonces empezamos por ahí, ¿no? Se le pidió a la organización, a todo el mundo dentro de la organización, que hiciesen ese ejercicio, y una vez teniendo eso un poco en claro, pues entonces empezamos las conversaciones, ¿no? Empezamos a, ¿cómo nos lo imaginamos? Y aquí utilizamos otro ejercicio también interesante, que es el Remember the Future, ¿no? No sé si recuerdas que es un poco... ¿no? Piensa 5 años en el futuro, ¿no? Y ahora recuerda, ¿no? Todas las cosas que han ido ocurriendo, tic, 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 hasta... Y el objetivo de ese ejercicio un poco es ver cómo nos imaginamos ese futuro, ¿no? Es como que la gente ya empiece a ponerse en ese punto, ¿no? En el cual ¿no? estoy tangibilizando, ¿no? la visión y estoy aterrizándola mucho más. Y entonces, en base a todo eso, pues entonces empezamos a trabajar lo que sería la visión, pero lo llamaría un resumen, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de la visión, la gente lo que piensa es, esta frase bonita, ¿no? Que leo y que es súper guay, y que no va de eso, ¿no? Va de capturar la esencia, ¿no? Y en este sentido hay otro framework que utilizamos de Jim Collins. No sé si conoces Jim Collins de Good to Great y ¿no? Muy recomendable ese libro. Ok, lo buscaré, lo pondré también. Vale, entonces la idea del framework de Jim Collins para la visión, y de esto tiene un artículo también en la Harvard Business Review, es que la visión en sí tiene como cuatro áreas, ¿no? Tienes una parte que es todo lo que tiene que ver con la ideología, ¿no? Y luego tienes otra parte que tiene que ver con, bueno, cómo lo pones en marcha, ¿no? Entonces, ahí tienes unos valores, ¿no? Una esencia a nivel de qué es lo que es importante para nosotros, ¿no? Tienes un propósito, ¿vale? Que va más allá de una meta en particular, ¿no? O sea, de alguna forma sirve como esa guía, pero no está definido por el hoy, ¿no? Por qué es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Por ejemplo, Disney, ¿no? Make people happy, ¿no? Sí, claro, así, si lo defines así, como si ese propósito, pues no es un parque de atracciones, no es un estudio de pelis, ¿no? Es lo que tú quieras que sea que haga a la gente feliz, ¿no? Entonces, están esas dos partes, y luego ya viene una parte que está más relacionada con cómo lo
concretamos, ¿no? ¿Qué es lo que, hacia dónde estamos yendo, pero a un nivel mucho más tangible? Y ahí entramos en lo que llamamos el BHAG, ¿no? Big, Hairy, Audacious Goal, ¿no? Uh-huh. La idea de que, cuál es el reto, ¿no? ¿Qué es lo que nos, de aquí a un tiempo nos gustaría haber alcanzado, nos gustaría, ¿no? ¿Cuál es ese reto? Y podría ser algo del estilo, yo qué sé, ser el Nike de tal cosa, o ser podría ser algo del estilo un objetivo numérico, ¿no? Hostia, llegar a facturar X número de millones, ¿no? Etcétera, ¿no? Y hay una última parte que ya sería lo que es el imaginario, ¿no? Cómo tú describes esa visión. Cuando tú tienes que hablar con alguien y le cuentas que la hemos alcanzado, ¿no? O qué es lo que estamos construyendo conjuntamente, pues qué es lo que... ¿Qué es? ¿No? ¿Cómo se lo cuentas? ¿Es, yo qué sé, traemos mascotas al trabajo a tal? ¿O es, me voy a la casa aprendiendo todos los días algo nuevo? ¿O es lo que sea? Sí, ¿no? sí, Pero sí. es esa... ¿Qué sucede? Que la esencia está capturada y no nos enfrascamos en ejercicios de arte literario, ¿no? En plan, encontrar la palabra perfecta, que todo el mundo esté de acuerdo. No, es la esencia, ¿no? Cuando tú logras transmitir eso, pues que cualquiera pueda coger y explicarlo con sus palabras, pero que el mensaje esté ahí, ¿no? Sí, que muchas veces nos liamos a intentar definir exactamente cuáles son nuestros valores, ¿no? Y nos pasa precisamente lo que tú comentabas al principio, ¿no? De nos miramos tanto los pies, ¿no? Ese síndrome del 100 pies, ¿no? Te miras tanto los pies que al final no sabes ni cómo estás caminando, o no te centras más en entender cómo caminas que en otra cosa, ¿no? Muchas veces nos pasa que a mí al menos esa es mi percepción, ¿no? Que le damos tanta importancia a las palabras que perdemos de vista un poco lo que queremos decir, ¿no? Lo que queremos representar. Volviendo un poquito al hilo, a cómo fue, digamos, ese proceso de transformación gestionado conscientemente. Decíamos, ¿no? Hicimos un ejercicio de co-creación de la visión. Hicimos... ¿Qué más hicimos? ¿Qué más cosas hicimos? Hicimos un llamado a la coalición, hicimos un assessment de la situación actual, o sea, cuál es ese contexto. Volviendo a que no son pasos secuenciales, ¿no? Crear ese sentido de urgencia, entender cuál es el contexto actual, entender la necesidad de un cambio, de dónde viene, qué cosas no están funcionando, cuáles son las oportunidades. Ese proceso, todo ese tema de descubrimiento del contexto o de manifestación de ese contexto para que todo el mundo lo tenga, es uno de los puntos clave. Se creó también la coalición, ¿no? Que inicialmente también tuvo que hacer un trabajo bastante fuerte de Disculpa, antes de que sigas equipo. con la coalición, ¿no? A esto le llamamos el Case for Change. Me acuerdo que hicimos varios ejercicios, varias presentaciones de por qué es importante este cambio, ¿no? Qué cosas han pasado que nos han hecho sospechar que necesitamos arrancar este proceso, ¿no? Y a esto le dimos y le damos la máxima importancia, ¿no? De que todo el mundo entienda por qué estamos aquí, por qué estamos arrancando esto, ¿no? Y que todo el mundo sienta esa urgencia. Desde varios puntos de vista, no solo interno, como podría ser a lo mejor yo que sé, lo más fácil es voy a compartir, yo que sé, los números que tengo, ¿no? Sí. O voy a... rentabilidad de los proyectos. Ir más allá, ¿no? Ir a un nivel también de, bueno, ¿cuál es el clima de la organización? ¿Cómo, no sé, cuál es el turnover que hay en la organización? ¿Cuáles las tendencias que hay en el mercado? ¿Dónde estamos posicionados con respecto a otras agencias o otros... ¿no? O sea, miras en muchos puntos, ¿no? No solo no solo un tema interno, exactamente, ¿no? Es también mirar hacia afuera, es también mirar... Buscar referencias. Exacto. Okay. ¿No? Luego decías, ¿no? También creamos esa coalición, hicimos una llamada para la creación de la coalición. En esa coalición estaba representado pues distintos, como decías, ¿no? Distintos roles, son distintos... áreas o funciones. Distintas áreas, distintas funciones, exactamente, ¿no? Sí. ¿Qué más? Relacionado con todos estos modelos, ¿no? Que estábamos hablando. Claro, desde el punto de vista de poner en marcha el proceso, este es clave, ¿vale? Porque lo primero es esa coalición, o ese equipo de
de liderazgo se enfrenta a muchísimos retos. Uno de ellos precisamente es que se empiece a pensar que el cambio es de ellos. Claro. ¿No? Es algo que suele ocurrir. No, bueno, si no estás en la colisión no tienes... No, disculpa. Estos son los del cambio. Exacto, no funciona así. O estos son los de Customer Experience, que también puede suceder. Eso. Exactamente, ¿no? Entonces, una de las cosas que se trabajó muchísimo fue precisamente el transmitir que están ahí, digamos, al servicio del resto de la organización, ¿no? Que no era un rol de ahora, bueno, pues yo que sé, quiero más responsabilidad y no he subido en la jerarquía de la... No va de eso, ¿no? Va de cómo puedo ayudar a facilitar esa transición, cómo puedo ayudar a que las buenas ideas destaquen y realmente se aprovechen, cómo puedo ayudar a que saquemos el mejor partido y que podamos además trabajar mejor, ¿no? Entonces esto toma muchas formas. Toma formas como, por ejemplo, yo qué sé, el welcome pack, ¿no? El tema este de tú entras a la organización y de repente tienes una guía que te pone en contexto, ¿no? de dónde estamos, qué es lo que queremos hacer con respecto al cambio, con respecto a la organización, con respecto a quiénes son las personas dentro de la organización que te pueden ayudar con según qué temas, ¿no? Todas estas cosas. Trabajamos también el tema del mapa estratégico, ¿no? Que fue otro punto bastante interesante. Trabajamos temas de iniciativas como podría ser Office Vibe y cosas de este estilo que nos ayudan a saber un poco cómo está el engagement dentro de la organización, tanto a nivel de motivación como a nivel de, yo qué sé, de crecimiento personal y todas estas cosas, ¿no? De alguna forma empiezan a impulsar esta creación de sistemas y de iniciativas internas. Y creo que una de las cosas más importantes que ha hecho la coalición es crear los mecanismos para que cualquiera pueda ayudar en ese proceso, ¿no? Cualquiera pueda tanto sumarse a una iniciativa, ¿no? Crear los canales de comunicación para entender cómo lanzar una iniciativa propia, teniendo en cuenta las necesidades de la organización. Exacto. A todos los niveles. El porqué, el propósito, ¿no? Exacto, el propósito y qué se tiene que cumplir, porque eso es algo que muchas veces encontramos, ¿no? Yo lanzo algo, pero no he tenido en cuenta, ¿no? A lo mejor las necesidades de otro departamento o de otro, y entonces no llega a ninguna parte o se encuentra con resistencia. No, estamos hablando de lanzarlo, entender que hay una necesidad, pero llevar de la mano, ¿no? a la gente en ese proceso para que de alguna forma todo esté cohesionado, ¿no? esté unificado, se tengan en cuenta todos los puntos de vista, ¿no? Arrancar un proceso de cambio en sí mismo ya es te transforma ya, ¿no? O sea, arrancar una transformación te transforma en sí mismo, ¿no? Es como, claro, establecer un mecanismo como este que comentabas de las iniciativas, ¿no? Donde todo el mundo de la organización, cualquiera de la organización, pueda elevar una iniciativa a, hey, vamos a hacer esto y sin tener que pedir permisos, sin tener que de alguna forma escalar a nivel jerárquico, sino que eso simplemente tenga que estar alineado con un propósito, con unos objetivos estratégicos y tal. Eso en sí mismo ya es una transformación de la propia cultura en sí, ¿no? Más allá de la transformación que logre cada una de las iniciativas, ¿verdad? Exacto. De alguna forma, lo que se buscaba sobre todo en ese proceso de cambio fue, era lograr construir una organización que aprenda, ¿no? Una organización capaz de aprender y adaptarse y de entender cómo funciona y porque el contexto va a seguir cambiando, o sea, y esto es algo que constantemente comentamos, ¿no? Tú quieres cambiar hoy y este es el objetivo a lo mejor que persigues a corto plazo, ¿no? Pero ese objetivo de aquí a un año, ¿no? Puede no ser el mismo, ¿no? Entonces, de alguna forma debería no ser. No, exacto. Entonces, la idea es que en el proceso de cambio lo que vaya incluido sea crear precisamente ese sistema, ¿no? Esa capacidad dentro de la organización de aprender y de modificar. Muchas veces vemos el cambio como yo creo que nuestra naturaleza humana percibe el cambio como una amenaza, ¿no? Y siempre sentimos una fricción al cambio. Estamos cómodos. Todavía no me he encontrado a nadie, ¿no? que diga, no, yo he ganado la lotería, no la quiero, que eso es un cambio que me va.
Sí, entiendo lo que dices. Pero es verdad que muchas veces el principal problema, yo hablando precisamente con Eugenio Molini, que os comentaba antes, ¿no? Eugenio me ayudó a entender una cosa que es muy simple, es muy sencilla. Y yo creo que esto me va a dar pie a arrancar un poco esta tercera fase del episodio de hoy, ¿vale? Que es un poco aterrizar esto en el mundo real, ¿no? ¿Qué cosas, qué consejos le podríamos dar a alguien que quiera impulsar un cambio, a alguien que esté en un proceso de cambio y necesite herramientas y necesite ayuda, ¿no? en ese proceso? Que estoy seguro de que la inmensa mayoría se va a sentir identificado con esto, porque es que estamos en constante transformación. Eugenio me ayuda a entender una cosa, ¿no? Y es que si tú miras el cambio básicamente tiene como dos grandes agentes, ¿no? Simplificando mucho. Un agente sería los agentes impulsores del cambio, esos agentes que empujan porque necesitan, no quieren que ese cambio se dé y quieren que pase ese cambio, y perciben a los demás, a los que no están dentro de esa energía, perciben a los demás como la resistencia al cambio. Y luego los otros, los de la resistencia, en realidad no se perciben como resistencia, sino que para ellos ese cambio representa una amenaza, por las razones que sean, y perciben a los otros como avasalladores, ¿no? Pero sí, es que nosotros eso no lo queremos cambiar porque queremos conservar esto y esto. Y esto no lo queremos perder porque está alineado con nuestros valores, porque es una cosa a nivel de propósito, por las razones que sean, ¿no? Muchas veces cuando arrancamos un proceso de cambio, yo creo que no somos capaces de analizar qué es lo que queremos conservar. Más allá, nos centramos tanto en lo que queremos cambiar, en lo que queremos transformar, que nos olvidamos de poner en relevancia aquello que no queremos cambiar, aquello que queremos conservar, ¿no? Y muchas veces eso es el principal motivo de fricción del cambio, ¿no? ¿Qué consejos? Para mí este sería uno. Vaya por delante. Yo creo que para mí esto fue un gran aprendizaje. Y creo que hay que dar voz también a aquellas personas que no creen en ese cambio, ¿no? O que no, y tratar de incorporarlo. Precisamente yo creo que la co-creación en este sentido es muy importante, ¿no? Que todo el mundo tenga la oportunidad de dar su visión, de poner su visión encima de la mesa, ¿no? Pero no solo la co-creación, hay otras cosas, o sea, establecer los canales de comunicación, ¿vale? Uh-huh. O sea, recuerdo una de las cosas que hicimos inicialmente fue precisamente el tema de los fishbowls, ¿no? Uh-huh. Ok, hemos hecho esta presentación, ahora vamos a hablar sobre ello. O sea, ¿qué os preocupa? ¿Qué uh-huh. habéis entendido? ¿Qué nos hemos explicado? Para los que no conozcáis la dinámica, un fishbowl es una dinámica es una mesa redonda, es una especie de mesa redonda abierta al público, a la participación, de forma ordenada, digamos. Hay una serie de sillas donde se produce la conversación, hay una silla que siempre tiene que estar libre, entonces cualquiera se puede levantar del público sin pedir permiso, sentarse en la silla libre y de forma autoorganizada cualquiera que esté participando de esa conversación se levantará y dejará esa silla libre para la siguiente persona, ¿no? Esa es una forma que recomiendo que a todos los que no lo hayáis hecho todavía, recomiendo que lo hagáis con cualquier excusa, para cualquier conversación que tengáis que tener. Es una forma muy potente de tener una conversación ordenada en un grupo grande, sí. Digamos, ¿no? Las tres normas son esas, ¿eh? Una, siempre tiene que haber una silla vacía. La conversación solo se puede dar en las sillas, ¿vale? Y no se puede hablar desde fuera, digamos, ¿eh? Exacto, si alguien, siéntate y comparte aquí, ¿no? Porque si no es muy fácil que y además con nuestra personalidad latina te diría que todavía más. Yo tengo un amigo suizo que flipa con nuestras cenas, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que os entendáis? Pues si habláis todos a la vez. Sí, tío, es que somos latinos. En fin, José, estabas diciendo que sí, que no, que arrancamos con una serie de fishbowls. Exacto, que se trata, o sea, que no es solo co-crear, ¿no? Es establecer esos canales de comunicación. Antes comentabas, ¿no? Lo de los avasalladores y avasalladores, ¿no? Y los avasallados, ¿no? La idea de que, y esto también viene mucho del tema del coaching sistémico y tal, ¿no? De que al final esa persona
que se está manifestando, ¿no? Que no está, sí, vamos, te está diciendo algo, ¿no? Te está diciendo algo sobre tu proceso de cambio, sobre las cosas que le preocupan, entonces se trata de reconocer eso, de integrarlo dentro del proceso y dentro de lo que se está haciendo, ¿no? Y recuerdo Morini estuvo creo que hizo un keynote y tal, ¿no? Sí, keynote de la CAS de Madrid, me parece. Exacto. Fue hace un par de años. Y una de las cosas que decía, ¿no? Es un poco que esta resistencia, ¿no? Percibida, es la fricción que hace que la rueda, ¿no? Exactamente. Siga moviéndose. Es muy buen concepto ese, ¿no? Sin fricción no hay tracción, ¿no? Realmente. Exactamente, ¿no? Entonces es eso, está ahí. Y es una de las cosas que hace que realmente esté recibiendo feedback es el feedback, digamos, del propio sistema sobre cómo está yendo ese proceso de cambio. Entonces, uno de los consejos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, para alguien que esté interesado en impulsar un consejo es mantente curioso, ¿no? Intenta entender qué es lo que hay detrás. No lo pongas en, bueno, no está, él siempre es así, él no sé qué, no. Intenta separarlo a lo mejor de la persona que se está poniendo del tal y ver cuál es ese 2% de verdad, ¿no? O de valor, ¿no? Que hay ahí dentro de ese feedback. Incorpóralo, ¿no? Puede ser, hay algo que no he explicado bien. Puede ser, no hemos tenido en cuenta esto y utilizarlo. Totalmente. Muchas veces somos con la ambición de que ese cambio pille tracción y de que ese cambio, ¿no? De liderar, ¿no? De alguna forma. En muchas ocasiones, a mí me pasa. El otro día hicimos una dinámica que me pareció súper enlightening, ¿cómo se dice? Súper, iluminadora. Que hizo aquí Adrià Perró, hablando de la autogestión, cómo escala la autogestión, ¿no? Me sorprendí a mí mismo, me conocí un poquito mejor a mí mismo, me sorprendí a mí mismo liderando demasiado, no sé cómo decirlo, de una forma... Liderando demasiado, ¿no? Poniendo demasiada energía en que la gente hiciese lo que yo quería que hiciese, ¿no? De alguna forma. O sea, aprendo con los años, ¿no? Que ya calzo unos cuantos. Que tengo una personalidad fuerte en el sentido de que cuando yo creo en algo voy muy a full con esa idea, ¿no? Yo creo en algo y empujo. Y a veces me cuesta escuchar ese feedback o esa resistencia. La vivo como una resistencia y compito, ¿no? contra esa resistencia, ¿no? Y realmente es un muy buen consejo incorporar ese feedback, incorporar esa fricción al propio proceso, ¿no? Y que forme parte del propio proceso. Exacto. Si no, es una lucha agotadora, realmente. Exacto. Una de las cosas que tiene precisamente el modelo de Kotter es que trata el cambio como si fuese una campaña electoral. Un poco, ¿no? Entonces, la idea es, sí, este es mi plan, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Exacto, vas comunicando, ¿no? Y de alguna forma lo que hay que entender ahí es que hay gente, ¿no? Es un poco como este tema de la curva de adopción de la tecnología, ¿no? Hay gente que son los early adopters, ¿no? Los que enseguida lo ven, sí, esto va a ser genial, no sé qué tal, y enseguida se suman, ¿vale? Pero no todos estamos ahí, ¿no? Entonces, de alguna forma, durante ese proceso de cambio y parte de que tenga éxito, lo que haces es crear las oportunidades para que la gente, ¿no? te encuentre en el nivel en el que está, ¿no? El tío que dice, oye, no, yo no voy a estar ahí al pie del cañón, no sé qué, pero si tú necesitas tocar este tema, ¿sabes? Quiero empezar a hacer test de usabilidad de no sé qué, cuenta conmigo. Él no se está poniendo, sencillamente no está poniendo a lo mejor toda la energía que tú esperabas y tal, pero está dispuesto bajo las condiciones que él espera, ¿no? Se sumaría y aportaría el cambio. Entonces, de alguna forma se trata también de entender en dónde está todo el mundo. Una de las cosas que hacemos es precisamente un stakeholders map, ¿no? Es entender dentro de la organización qué nivel de soporte tiene cada uno con respecto al cambio o a las iniciativas que se están haciendo. Y entonces, teniendo eso en cuenta, puedes tener estrategias, ¿no? Para ir un poco como un funnel de conversión, inclusive, ¿no? Es ir llevando a la gente desde una etapa de realización del cambio, lo entiendo y tal, hasta estoy ahí en la punta de
soy la punta de lanza y voy liderando una iniciativa o estoy... Y todos esos pasos intermedios, como facilitador de ese proceso de cambio, es una de las cosas fundamentales que hay que tener, ¿no? Entender ese contexto y hablarle a la gente en su contexto, ¿no? En su nivel de commitment, ¿no? con la iniciativa. Eso creo que también es una parte importante en este tema. Okay. Sí. Hablando de consejos y de cagadas, me parece increíble que no hayamos hablado de Switch todavía, el libro Switch. Para mí fue muy revelador ese libro, entender también cómo funciona nuestra mente en cuanto al cambio, ¿no? En ese libro hay una metáfora que es muy conocida, que es la metáfora del elefante y el ¿cómo se llama? El tipo que... El jinete. El jinete. Que de alguna forma en todo proceso de cambio se dan estas dos fuerzas, ¿no? El elefante es esa inercia del subconsciente, ¿no? El elefante va un poco hacia donde quiere, ¿no? Hacia donde le lleva su instinto, su intuición, y de alguna forma el jinete representa ese componente racional, ¿no? Ese componente de hacia dónde quiero ir. Elefante, quiero que vayas hacia allá, ¿no? En un proceso de cambio es importante entender que es muy desgastante, muy agotador, te chupa toda la energía si tú eres un jinete e intentas dominar al elefante por la racionalidad, ¿no? Es decir, utilizando argumentos racionales, ¿no? Tenemos que ir hacia allí porque los números dicen, ¿no? La rentabilidad es de un 23% y deberíamos estar en el 26%, ¿no? Y yo esto lo relaciono mucho con ese crear sentido de urgencia. Y yo una recomendación que me llevé de ese libro y un consejo que intento seguir siempre que se me presenta una oportunidad en el mundo real es intentar plantear las cosas desde un plano emocional. Yo que sé, pone un ejemplo en ese libro que me parece muy, muy bonito y que siempre lo saco a relucir porque me parece muy, muy revelador, una metáfora. La metáfora en sí mismo, ¿no? Del ejemplo que es que, bueno, no recuerdo exactamente, pero en una empresa brasileña de caucho, una cosa así, una megacorporación súper bestia, ¿no? Contrataron a un consultor para mejorar precisamente uno de esos motivos que comentábamos antes, ¿no? En ese caso el motivo del cambio era eficiencia de costes, ¿no? Y lo que se encontró este consultor fue que había un desperdicio brutal de recursos dentro de la empresa, ¿no? Sencillamente porque muchos procesos no estaban bien ejecutados o bien diseñados, o bueno, en algún momento se había perdido, digamos, la visión de todo eso, ¿no? Y lo que hizo este consultor, en vez de hacer un Excel y una presentación en PowerPoint y juntar al comité ejecutivo y a los consejeros delegados delante de una gran pantalla y explicar con datos y analíticas y gráficas, en lugar de hacer eso, lo que hizo fue llenar una habitación con una gran mesa, llenó la mesa con una montaña de guantes. Era un guante por cada uno de los proveedores que tenían que hacían guantes. Exactamente. ¿No? Exactamente. Era una cosa así, ¿no? Y de repente aquello era una montaña de guantes, ¿no? Realmente. Entonces metió a los consejeros delegados y al comité ejecutivo y a toda la plana mayor, a todo el board de la empresa, ¿no? Los metió en esa habitación y les dijo, mirad, esto es lo que está pasando aquí, ¿no? Y eso para mí creo que es un aprendizaje muy potente. Es difícil a veces crear sentido de urgencia, pero crear sentido de urgencia desde un plano muy racional yo creo que todavía es más difícil. Y esta es una cagadita que yo he cometido y que creo que en la medida de las posibilidades de cada uno hay que tender a hablarle al elefante, ¿no? Y no a satisfacer las necesidades del jinete, que Exacto. muchas veces nos centramos en ello. La idea es trabajar ambos puntos de vista, ¿no? Y antes comentabas, ¿no? Es un poco difícil y tal. Bueno, a lo mejor no todas las empresas pueden hacer esto de los guantes, ¿no? Pero sí que a nivel de ayudar a crear ese sentido de urgencia, hay varias cosas que se pueden hacer que están bastante a la mano. Okay. La primera son las encuestas de satisfacción, ¿vale? O sea, la idea de preguntarle a tus clientes, a tus usuarios y tal, hey, ¿qué tal?
¿nos recomendarías? Net Promoter Score. Net Promoter Score. Net Promoter Tan Score. sencillo como eso. O sencillamente, si entras un poco más en detalle, como los assessments que hacemos nosotros, pues sí que ir a áreas específicas y entender, o sea, sacar cosas mucho más accionables sobre que hay que mejorar, ¿no? La otra son entrevistas a nivel individual. O sea, coges, te sientas con tu cliente, oye, venga, tú que nos quieres dar feedback, ¿no? Y muchas veces los que menos contentos están con el servicio son los que, ¿no? Y lo coges y lo grabas y que te diga ahí lo que y luego eso se lo muestras a la gente que está trabajando ahí, porque quieras que no. O sea, una de las cosas que ocurre precisamente con las economías de escala y todo eso es que nos vamos distanciando bastante del resultado final o del impacto final que tienen muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Y esto crea una serie de problemas de motivación y tal, pero aparte de eso, ¿no? Directamente pierdes ese feedback, ¿no? O se hace mucho más largo, digamos, ¿no? El que te llegue, ¿no? Entonces, acercar eso y mostrarle a la gente la situación y mostrarle de la voz de sus propios usuarios, ¿no? O de sus propios clientes cuál es la situación, pues ¿no? Es una cosa bastante potente porque estamos preparados para, ¿no? Empatizar, ¿no? De alguna forma. No es lo mismo que me hables que te lo diga y que, ¿no? Te muestre cuál es ese impacto. Creo que esas son dos áreas muy sencillas y que ayudan bastante en ese sentido. Muy buen consejo. Llevamos un buen rato hablando, José, ya hemos pasado de la hora. Este episodio va a quedar larguito. Yo no tengo ningún problema. Es que cada uno de los tópicos estos podría ser. Sí. Yo, o sea, un episodio así. Este podcast se centra en la entrega de valor y no en tener un timing y no ceñirnos en un timing. Sin embargo, sí que me gustaría, para ir cerrando, no sé si tienes... hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Y de muchas consideraciones, de las típicas cagadas que cometemos, ¿no? De qué cosas hay que tener en cuenta. Hemos hablado de herramientas, ¿Quieres comentar alguna herramienta más que te parezca interesante, imprescindible a la hora de enfocar un cambio en una organización, una transformación? Hay una herramienta que a mí me gusta bastante porque sirve precisamente para analizar un poco la situación, ¿no? Y para ver a nivel tanto a nivel de la organización como a nivel de los proyectos, como a nivel individual, digamos, dónde estamos, ¿no? O de qué forma pensamos con respecto a lo que sería la organización o el objetivo de la organización, ¿no? Y es una herramienta que se llama The Competing Values Framework, ¿vale? Que básicamente lo que busca de alguna forma es te hace un poco un mapa, ¿no? de dónde te encuentras, ya sea al nivel que sea, organización, proyectos y tal, con respecto a dos áreas fundamentales. Uno es cuán enfocado hacia afuera, ¿no? O enfocado hacia adentro estás, ¿no? O sea, estoy mirando lo que necesitan mis clientes o estoy mirando lo que necesito yo internamente dentro de la organización. Y la otra es cuán enfocado o cuán creativo, ¿no? Estás, ¿no? Los dos extremos serían, digamos, más de proceso, eficiencia hacia abajo, ¿no? Y hacia arriba más creatividad, flexibilidad, adaptabilidad, todas estas cosas, ¿no? Entonces, en función de dónde estás, y esto te crea cuatro cuadrantes que están muy bien definidos, ¿no? Lo que sería la parte creativa o lo que llaman adhocracy, ¿no? Que es... aquí las cosas las vamos haciendo a medida que van saliendo, pero... sería el cuadrante de arriba a la izquierda, ¿no? El de arriba a la derecha. Arriba a la derecha. O sea, ¿no? Enfocado hacia afuera y creativo, adaptativo, etcétera. Exacto, ¿no? ¿vale? Que es, ahí están, por ejemplo, ¿no? Y si lo miras a nivel individual o por roles, es muy probable que el departamento de diseño, ¿no? O el de... I+D estén enfocados ahí, ¿no? Bueno, somos puntera, ¿no? Es cierto que no tenemos procesos, no somos súper eficientes y tal, pero es porque estamos descubriendo, es porque estamos entregando un valor a los usuarios, no sé qué tal, ¿no? Luego tendrías algo que sería más enfocado hacia afuera, pero a nivel de procesos, que vendría siendo... Abajo a la derecha sería. Exacto, lo que sería más market focus, ¿no? En plan, aquí podrías tener un equipo de ventas, ¿no? O sea, que
es como cliente, ¿no? ¿Qué es lo que me va a ayudar a adelantarlo en el funnel, ¿no? ¿Qué es lo que me va a ayudar a entregarle valor? ¿Cuáles son mis key value proposition, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que me van a ayudar a vender, ¿no? Y mucho proceso. Y hay mucho proceso, ¿no? En plan, okay, ¿cuál es el conversion rate que tenemos? ¿Cuál es el costo de adquisición de no sé qué? No, es como muy enfocado ahí. Luego tienes lo que sería a la izquierda arriba, lo que llamamos más colaboración o clan, ¿no? Que es adaptabilidad, ¿no? Vale. Pero a la vez muy enfocado hacia adentro, ¿no? Es como que trabajemos bien, que trabajemos a gusto, que aprendamos los unos de los otros, que crezcamos, ¿no? Todas estas cosas. La parte más tribal, ¿no? Exacto. De la cultura. Exacto. Y luego ya abajo lo que sería más a nivel de proceso y más, ¿no? De cost efficiency, ¿no? Lo que sería más cómo logramos funcionar mejor, y es lo que vendría ya más a ser, yo que sé, en una fábrica, ¿no? Es como logramos reducción de costes, reducción de waste, Vale. proceso, ¿no? Que sea repetible constantemente y tal. ¿Qué sucede? Pasar de uno de estos cuadrantes a uno que está justo al lado a un adyacente es relativamente sencillo, ¿no? O sea, tú de colaboración pues puedes pasar a, hostia, vamos a mirar procesos, vamos a enfocarnos en costos, no sé qué. Sencillo. Tampoco me parece sencillo, pero vale. Bueno, entiendo, pero es mucho es mucho más sencillo que pasar a uno que esté completamente en diagonal, opuesto. ¿no? Claro, pasar de un foco interno a las personas, no sé qué, a un foco externo, proceso, clientes, no sé qué, tiene mucho más trauma, ¿no? Entonces, esta herramienta es fundamental en el sentido de que te ayuda a entender la perspectiva de los demás, porque muchas veces los cambios que queremos poner en marcha tocan más de un punto dentro de la organización. Puede ser algo, por ejemplo, que ¿no? Cómo lo que es desarrollo de productos OIT funciona, ¿no? con ventas o con marketing, o ¿no? Porque ¿qué es lo que mapeas, perdona? O sea, ¿qué te puedes encontrar en cada uno de los cuadrantes a nivel concreto, ¿no? ¿Qué habría en un post-it? ¿Qué habría escrito en un post-it, en un cuadrante? Esto podría servirte, por ejemplo, para entender prioridades dentro de la organización, ¿no? A nivel de departamentos, ¿vale? O podría servirte, de nuevo, tiene como varios niveles esto, ¿no? Esta herramienta. La puedes utilizar a nivel de la organización, la puedes utilizar a nivel de portfolio de proyectos, ¿no? Estos proyectos que estamos haciendo, ¿dónde encajan aquí? Vale. ¿No? Y a nivel de iniciativas, por ejemplo, ¿no? Queremos cambiar cosas, pero ¿a qué van enfocados? Y luego a nivel individual, de análisis, por ejemplo, de los propios roles o de la motivación personal, ¿no? Y de alguna forma lo que te ayuda es a entender cuál es ese contexto, a entender también el rol como líder dentro de la organización. Una vez que entiendes ese contexto, se trata sobre todo de lograr esa conexión entre los radicalmente opuestos, ¿no? Cómo conciliamos, ¿no? Ese foco en cliente y tal con, tener una cultura de colaboración y que trabajemos juntos bien, ¿no? Y la idea es que es algo que constantemente tiene que estar ocurriendo, ¿no? Entonces esta es una herramienta que a mí me gusta bastante porque te permite precisamente analizar un poco esas necesidades o motivaciones en muchos casos, ¿no? Sí, mapear siempre es súper poderoso, ¿verdad? Mapear y llevar a una pared... Nos gusta clasificar cosas. Bueno, pero yo, por ejemplo, el journey, ¿no? O sea, el customer journey, yo creo que la gran potencia del journey es mapear la experiencia. Al final, cosas que están en el sentimiento o en la expectativa de uno o a nivel individual, en una sensación, en un pensamiento. Tener eso mapeado te da la oportunidad de poder actuar, ¿no? Yo creo que esa es la gran potencia del Journey o de cualquier ejercicio de mapping, ¿no? También el Remember the Future es una forma de mapear una hoja de ruta y qué es lo que nos estamos imaginando, de tangibilizar un mapa y cómo hemos llegado ahí, ¿no? Estos ejercicios de mapeo yo también los utilizo mucho. De hecho, el Remember the Future lo utilizo de muchas maneras muy distintas para aterrizar proyectos, para un montón de... Claro, de al final distintas. se trata de entender ese contexto, ¿no? Y esta herramienta en particular tiene también assessments y tal, y te permite
ver dónde estás ahora y ver dónde vas a estar de aquí, claro, ¿no? a 3 meses o a 6 meses, claro. Y ver esa evolución y dónde están cambiando qué cosas, si está teniendo un impacto las cosas que están haciendo, ¿no? Esto es otro punto importante también, ¿no? Hay como, al menos en mi experiencia, he visto como 2 aproximaciones al tema del cambio, ¿no? Okay. Una que es como muy orientada a resultados, ¿no? Sí. Esto es lo que estamos haciendo por esto, ¿no? Y vamos a este objetivo y siguiente objetivo y tal, que es genial, ¿vale? Y otra que es más enfocada en el propio proceso, ¿no? Estamos cambiando, esta es la actividad que estamos haciendo, ¿no? Sí, estamos poniendo esto en marcha, no sé qué, pero empiezas a perder de vista, ¿no? cuál es el resultado, el final, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma tiene que haber una hibridación entre ambos puntos, ¿no? Porque no puede ser solamente, como comentábamos antes, la parte lógica o la parte de objetivo, resultado, no sé qué tal, y no puede ser tampoco solo la parte emocional o que estamos pasando por un proceso y tal, ¿no? Tiene que haber esta hibridación ahí. La palabra equilibrio en el cambio es una palabra muy importante que tiene que tener presencia durante todos los momentos. Yo ahora estaba pensando una típica cagada también, compartir una cosa como muy que por obvia a veces no se dice, pero creo que es también dedicar tiempo de calidad, ¿no? Y permitir que todo el mundo pueda dedicar tiempo, ¿no? Y reservar horas. Estoy hablando ya de reservar horas de tu tiempo, porque al final todo el mundo tiene muchísimo trabajo, ¿no? ¿Cuál es el principio de Peter? ¿El principio de Peter es? ¿O el de Parkinson? El de Parkinson, ahora no me acuerdo, uno de los dos. Que es que el trabajo se expande hasta ocupar el 100% de tu tiempo, ¿no? Sí. De alguna forma, tener una reserva de tiempo y de recursos, ¿no? Una reserva de pasta, una reserva y que eso se institucionalice. Yo creo que ese es un error que cometemos muchas veces, ¿no? Que esperamos que la gente haga cosas y que esperamos que los demás cambien, ¿no? Y esperamos que todo el mundo cambie. Pero claro, si no le dedicamos recursos y si no le dedicamos tiempo a una iniciativa, si no podemos sentarnos a analizar dónde podemos mejorar, si no podemos hacer todo eso, es imposible, ¿no? Que pille tracción de alguna forma. Y eso es uno de los motivos por los cuales dentro, por ejemplo, de esa coalición que hablábamos antes, tiene que haber gente con autoridad. O sea, al final, no, tú puedes querer ir al gimnasio si no vas nunca, ¿no? Si no vas tus 2 horitas o tu horita a la semana, pues no te vas a poner en forma, ¿no? Exactamente. Y también, en dependencia de cuán rápido quieras cambiar, ¿no? Pues necesitas ir más o menos al gimnasio. Uh-huh. Y esto es algo que perdemos mucho de vista, ¿no? Esperamos de alguna forma que ocurra, ¿no? Sí. O sea, no vamos a cambiar nada en cómo estamos funcionando ahora mismo y ocurrirá. No, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo, energía, hay que comunicar muy bien y todas estas son cosas que tendemos a minimizar o a dar por hechas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la de veces que precisamente han fallado procesos de cambio por eso, ¿no? Por falta de comunicación o por precisamente no tener ese tiempo. Exactamente. Y es clave. Muy bien, José, pues oye, súper agradecido. Yo creo que ha sido un episodio... Además, me gusta mucho este episodio porque, ¿sabes? Este es un tema, Customer Experience, negocio digital, es un tema en el que yo pienso que podemos aportar mucho valor a un tipo de personas, pero creo que este tema, concretamente, es un tema que todo el mundo puede sacar aprendizajes básicos para su vida, para su día a día y para su profesión, sea esta cual sea, ¿no? Entonces, nada, te agradezco muchísimo toda la aportación de valor que has hecho, que yo creo que es mucha y muy alta. Muchísimas gracias. Y cuento contigo para explotarte en otra ocasión. Cuando quieras. Muy bien, pues gracias, José. Y esto es todo, queridos oyentes. Solo una cosita más. Como siempre digo, si tras escuchar este episodio quieres proponer a alguien como entrevistado
porque creas que es afín al espíritu del podcast y que pueda aportar valor, por favor escríbeme a enelmundoreal@carlosiglesias.info o tírame un DM en Twitter a Carlos the Sailor o cualquier otra en Facebook también. Sabéis que tenemos ahora la página de enelmundoreal.podcast. También os podéis comunicar, me podéis tirar mensajes a través de esa página, ¿vale? La única condición es que la persona que propongas no seas tú mismo, ¿sí? Vale, y hasta aquí, amigos, este episodio de mi podcast, En el Mundo Real, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. No olvidéis entrar en carlosiglesias.info/E003, porque ahí vais a encontrar un montón de recursos interesantes sobre los temas que hemos comentado en el capítulo, en el programa. Los tienes todos ahí, recogiditos para ti, ¿eh? Muchísimas gracias por escuchar. De verdad, quiero saber qué piensas, qué te ha parecido, así que me encantaría que me dejes tu feedback, tus dudas, bien a través de comentarios en mi página, o mejor aún, a través de un comentario en iTunes, en Google Play, la plataforma que utilices, me da igual, acompáñalo de unas estrellitas, majo. Ponme unas estrellitas, bonico, ¿eh? Para mí es súper importante porque, como sabéis, es lo que me va a permitir ganar visibilidad para ampliar aún más esta gran conversación que espero mantener con todos vosotros oyentes. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.